Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés, tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro y análisis en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Gustavo Francisco Petru-Rego es un político muy peligroso para los intereses del pueblo colombiano. Con ese sujeto están felices los corruptos, los terroristas, los narcotraficantes, la delincuencia común, la nómina gubernamental, los activistas prepagos y no falta el ingenuo que también lo hace. El diagnóstico del país ya está hecho. Su presidente es el enemigo común. La pregunta es ¿cuál es el líder político que va a detenerlo? La nación. Hay que confiársela a un estadista, un buen ciudadano que durante su cuatrenio sea capaz de demostrar toda su integridad. Por error o calentura momentánea, Colombia quedó en manos de un personaje de dudosa reputación, sujeto resentido que está acabando con el futuro de más de 50 millones de ciudadanos. Su mandatario no hace nada para mejorar el país, torpedea todas sus propuestas, dice una cosa para luego contradecirse con hechos y lo que es más cruel y peor es que todavía hay gente que lo aplaude. En Panorama Digital tenemos un compromiso con la verdad. Cada acto, cada acción demuestra que Gustavo Francisco Petru-Rego es un mitómano y no ha dejado un solo minuto de pensar en cómo llevar al país por el camino del fracaso. A su presidente no se le puede creer lo que dice, sino lo que hace. Está buscando su reelección y lo hará a través de la mejor de sus tácticas, a las malas. Las evidencias denotan que el gobierno del cambio, con Gustavo Francisco Petru-Rego a la cabeza, quiere convocar, por el medio que sea, una Asamblea Nacional Constituyente violando la Constitución. Paso a paso, desde la izquierda y sus fuerzas aliadas, se comienza a gestar un autogolpe de Estado. La crisis perfecta se comenzó a delinear con la corrupción y la plata que se ha desviado del ente gubernamental. Se agravó con la degradación de las Fuerzas Armadas, siguió con la transformación a la salud, continuó con el caos en la educación y ahora se corona con la reforma pensional. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. Colombia está al frente de un panorama de desestabilización en el que su mandatario se lava las manos, dice ser inocente, pero todo demuestra que lo tenía fríamente calculado, pues lleva años pensando cómo volver cenizas a la nación, tal y como lo hizo en 1985 con sus secuaces del M-19 en el Palacio de Justicia, con el peligroso llamado que hizo el senador del Pacto Histórico, Wilson Never Arias Castillo, al ELN y a las FARC para defender el gobierno de Gustavo Francisco Petru-Rego, cobra mayor relevancia la sospecha de un acuerdo tácito de las guerrillas
para hacerse al poder. Astucia populista de su presidente, que tiene el obstinado esfuerzo de hacer creer que todo ocurre a sus espaldas, demuestra que la estrategia de su mandatario es distraer al colectivo social en redes sociales y luego desconcertar al constituyente primario con sus contradicciones. Convocar una constituyente violando la Constitución es un golpe de Estado. Si Gustavo Francisco Petru Rego la convoca, nuestra respuesta debe ser inmediata, fue lo que dijo el abogado Jaime Arizabaleta. Colombianos, lo que se viene no es fácil. No estamos ante la liquidación de una próxima EPS, sino ante la liquidación de la democracia. Petro le encomendó la labor de explorar la posibilidad de convocar una constituyente saltándose el procedimiento constitucional a dos personajes que son peligrosísimos, que son dañadísimos, que son Eduardo Montealegre y Álvaro Leiva. Si esa propuesta llega a materializarse, se concretaría un golpe de Estado en favor del presidente y Petro pasaría automáticamente a ser un dictador. Si eso pasa, nosotros no podemos esperar, el pueblo colombiano, que alguien salga un Mesías y nos convoque. No, el pueblo colombiano tiene que convocarse a sí mismo, irnos a la calle millones, pero esta vez no a tomarnos una selfie y después irnos a dormir a la casa. Tendríamos que irnos a la calle, quedarnos en la calle hasta que se restablezca el orden constitucional y se salvaguarde la democracia, porque no nos vamos a dejar joder de estos bandidos. Millones en las calles hasta salvar la democracia. Si está listo para defender a Colombia, invita a replicar esa declaración. Búsqueda del caos está concentrada en que nadie sepa a ciencia cierta qué pasa. Exaltar los ánimos en las clases populares para que el pueblo se declare en poder constituyente, mientras desde las refutaciones los combos revolucionarios legislan y se apropian de todos los recursos posibles, inclusive de los gremios de la producción. Las cifras que acompañan al gobierno del cambio demuestran que la maquiavélica intención de Gustavo Francisco Petru Rego de provocar el caos se está cumpliendo. Las cifras son cada vez peores. Un PIB del 0.7%, un desempleo del 10.6%, una inflación del 7.2%, un recaudo de impuestos en descenso del 10.3%, así como la inversión, menos 6.5%, la industria, menos 6.7%, el comercio, menos 5.6%, las exportaciones, menos 14.2% y las licencias de construcción, menos 34.6%. Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo ya se dieron cuenta que por el voto no lograrán lo que persiguen y cambiaron la estrategia, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero me temo mucho, después de haber oído lo que ocurrió ayer y hoy, que ya abandonó la idea de la constituyente universal, la que está prevista en nuestra Constitución. Y también me temo que ahora lo que está pensando es en copiar la constituyente de Maduro. Esa fue la del año 17. ¿En qué consistió? En que convocó una constituyente, pero no para que se eligieran mediante el voto universal quienes la iban a componer, sino que la segmentó. Que los pescadores elijan tantos, que los estudiantes tantos, que decreto de emergencia. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Pero me temo que eso es lo que quiere hacer cuando ayer dijo, es que esa constituyente es para que los campesinos, los trabajadores, los universitarios la integren. O sea, repetir el camino de Maduro en Venezuela, que ya no es una convocatoria para que los colombianos elijan mediante el voto universal a quienes quieran, sino una constituyente elegida a dedo. Así logró Maduro hacerse a 300 constituyentes de los 364 que la componían. Tienen todo orquestado para imponer lo que pretenden. Es claro que no dejarán que les gane la oposición.
Los decepcionantes resultados dejan a su presidente con un bajo margen de favorabilidad, escaso caudal de votos y un entorno que le hace casi imposible plantearse cualquier forma de continuidad. El déficit fiscal se disparó en un 51% durante el primer trimestre de 2024, pasando de 13.8 billones a 20.8 billones de pesos. El entorno político, económico y social de la nación devela que es excesivamente perjudicial para la nación la profusión de odio y mentiras que teje su mandatario. Con la plata que se han apropiado indelicados personajes al interior del gobierno del cambio, se habrían sacado a flote las EPS quebradas. La salud de los colombianos está en riesgo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta en X, se pronunció en torno al acuerdo con las FARC y la constituyente que ha sido nombrada en varias oportunidades. El acuerdo ilegítimo con la FARC y la constituyente, el arquitecto, mi supuesta víctima. El acuerdo ilegítimo entre el gobierno y la FARC no es tratado internacional ni acuerdo especial, salvo la interpretación puntual que pudiera darse a la JEP. Este acuerdo, rechazado en el plebiscito, lo firmó el gobierno de la época, pero tuvo el trámite de acto jurídico complejo, en el cual intervinieron órganos diferentes del Estado. El Congreso, como constituyente, aprobó el fast track y como órgano político aprobó la proposición, nunca ley, que ratificó el acuerdo derrotado en el plebiscito popular. Esta proposición, aprobada por el Congreso, fue avalada por la Corte Constitucional, como sucedió con otras piezas del acuerdo. Muchos seguimos sin entender cómo una proposición política del Congreso, sometido al Ejecutivo, enmendó una decisión popular de plebiscito. El carácter de acto jurídico complejo niega que el Ejecutivo pueda adjudicarse la facultad de citar, por fuera del ordenamiento jurídico vigente, una constituyente o tomar cualquier clase de decisión contra la Constitución, como sería la prórroga del período presidencial. El líder político calificó como ilegítimo el acuerdo del gobierno con las FARC, al señalar que no es tratado internacional ni acuerdo especial. El gobierno ha ejercido una presión significativa sobre las EPS debido a la falta de pagos, hecho que les ha dejado financieramente vulnerables. Esto sumado a la testaruda anuencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, de destruir el sistema de salud, dejando acumular las tensiones financieras de manera irresponsable, con el capricho de reformar un sistema sin entender de fondo los problemas, tiene el potencial para poner en riesgo la sostenibilidad de los hospitales en Colombia y puede resultar en el cierre de servicios. Es claro que los agentes políticos de la izquierda optaron por la diplomacia del soborno para continuar sus esfuerzos por transformar el marco institucional. Ahora han buscado acceder a los ahorros de los colombianos para mantenerse en el poder. Un hombre que recurrió al conflicto armado para desestabilizar la democracia nunca respetará el Estado de Derecho. Es un desadaptado que escudriña de dónde beneficiarse y lo que menos le importa es el bien del país. El pueblo ha sido engañado y no puede aceptar que se desconozcan las instituciones y se viole la ley, es lo que dejó entrever el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Allí donde han participado el pueblo, aunque engañado, y diferentes ramas del poder público, el Ejecutivo no puede ignorar estos órganos, menos justificar la violación de la Constitución con la imaginación de poderes extraordinarios que no ha recibido del acuerdo espuri. No podemos aceptar que con la apelación al acuerdo con FARC
se impongan unas reformas que avanzan en la dirección de empobrecer a todos los ciudadanos. El gobierno tiene ofrecidas más de 600.000 hectáreas de tierra. El riesgo no es que no se las vendan. El riesgo es que por temor, inseguridad o impuestos le quieran vender todo el país y dejar la seguridad alimentaria sin empresariado rural. Los avalúos catastrales en muchas regiones avanzan en niveles expropiatorios. El saneamiento del territorio y la variable ambiental dependen de gobiernos que acierten y no del acuerdo con FARC. El reporte de la Comisión de la Verdad es un juicio al Estado y una justificación de la acción criminal de FARC. La JEP ha cumplido la tarea de humillar a las Fuerzas Armadas. Además, ha consolidado la impunidad absoluta de FARC, con congresistas responsables de delitos atroces como el reclutamiento y la violación de niños. Estos congresistas ni siquiera han recibido las sentencias risibles del acuerdo. El tema de la JEP, por la naturaleza de delitos de lesa humanidad que debe examinar, deriva en obligaciones del derecho internacional. Estas obligaciones las tiene que cumplir Colombia con o sin el acuerdo, con o sin la JEP. Todo se ha venido tejiendo para dejar en jaque a la sociedad y que la izquierda se imponga y mantenga en el poder. Gustavo Francisco Petru Rego es un político cínico y malvado. Está rodeado de un equipo de trabajo ignaro y arrogante, propio de la realea comunista, voraz e insaciable. La izquierda está saqueando y arruinando el país. No fueron 380 millones, sino 1.3 billones de pesos los que se extraviaron mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Llegó el momento de reaccionar, enfrentarlos y derrotarlos. Si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la respuesta debe ser inmediata. Millones de colombianos deben ir a las calles hasta salvar la democracia. Lo que ahora se busca entrampar con los acuerdos de paz de La Habana llama a recordar que en Colombia, el 2 de octubre de 2016, en el plebiscito triunfó el no. Fue una artimaña de Juan Manuel Santos Calderón la que propició todo lo que ahora ocurre y tiene a Iván Cepeda Castro, María José Pizarro Rodríguez y otros como cerebros de un régimen que se quiere imponer. Las destructoras reformas delinean que en el país se quiere imponer el comunismo a costa del Acuerdo de La Habana, fue lo que delineó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las destructoras reformas laboral, de salud y pensiones que caminan hacia instancias desuetas del neocomunismo en ninguna forma se pueden aceptar, menos por la tesis de que son implementación del acuerdo. La política de autoridad que se necesita frente al narcotráfico no excluye soluciones sociales a los cultivadores ni el diálogo con ellos. Los acuerdos nacionales sobre lo que habla el texto de La Habana, que permitirían construir la trampa argumental de la constituyente por decreto, quedaron anulados por el desconocimiento del resultado del plebiscito. Inadmisible que el pacto nacional sea la imposición de la ideología neocomunista de la ruina colectiva. Aparece como arquitecto y jurista del gobierno el mismo fabricante de la acusación a mi hermano, de la mano de un abogado del presidente de la República. También el arquitecto de la infame acusación contra mí, para la cual se ha valido de un fiscal que nombró y promovió el diseñador, supuesta víctima mía, que ha logrado que el senador Iván Cepeda, cerebro más importante del régimen, después de recorrer cárceles en el país y en el extranjero, de ofrecer beneficios para que me acusaran de paramilitar, sea ahora víctima mía, y que no me halaguen con impunidades. Lo único que he hecho es pedir verificaciones en defensa de mi honra. Es clara la estrategia de generar dudas, endilgar delitos sobre quienes piensan diferente y se oponen al cambio,
Colombia no debe dudar por un instante que desde el interior del gobierno del cambio se está perpetrando un golpe blando a la institucionalidad. La intención de perpetuarse en el poder y convertirse en una dictadura constitucional está sustentada en el modelo de Nicolás Maduro Moros. Resulta supremamente grave que su presidente desistiera de la idea de la constituyente universal para gobernar vía decreto, se apueste por segmentar al pueblo con descaro y se aproveche de la ignorancia propia del desconocer los antecedentes históricos. Nadie está sorprendido por lo dicho por Wilson Arias, haciendo llamados de solidaridad por parte de sus aliados de las FARC y el ELN, fue lo que dijo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Y qué sorpresa va a haber que Wilson Arias esté haciendo un llamado a sus compañeros de las FARC para que cesen las acciones violentas contra supuestamente el gobierno del cambio, que ya vimos que no es del cambio, sino del gobierno de la robadera. ¿Alguien acaso ha escuchado a la CUT o a FECODE alguna vez en los últimos 40 años condenar los crímenes de lesa humanidad de esa guerrilla? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a estos sindicalistas condenar el secuestro, el reclutamiento de menores, la explotación sexual o la siembra de minas antipersona de los compañeros de lucha? Eso se llama combinación de las formas de lucha, lo estableció Stalin y ha existido siempre. ¡Qué sorpresa va a haber que Wilson Arias le reclame a las FARC por su falta de solidaridad con el gobierno del cambio? Lo que Wilson Arias no nos dice es qué fue lo que le prometió Petro a Iván Mordisco y que no se lo entregó, y tiene a Mordisco encendido a dentelladas en el Cauca y en Nariño. ¡Qué horror de cinismo el del centro, el de la prensa de este país, que saben que la CUT y las FARC son hermanas, socias en la toma del poder violento del país! Lo que no nos cuenta Arias es que le prometió Gustavo Francisco Petru Rego a esos narcoterroristas y no les ha cumplido. Quienes hoy fungen de adalides de la moral y las buenas costumbres fueron quienes orquestaron el descontento e inconformismo que condujo a la toma guerrillera que se conoció como Paro Nacional, actos del 2019 y 2021 que dejaron la desolación, la destrucción y la pobreza que trajeron como coletazo a Gustavo Francisco Petru Rego y sus fuerzas aliadas. El enfoque de la izquierda sobre la gobernabilidad en Colombia se viene desarrollando desde hace décadas. ¿Qué pasa si no hay acuerdo nacional en ese escenario de la constituyente? Desde el acuerdo de paz, esto fue lo que aseguró en Semana en Vivo el ex canciller Álvaro Leiva Durán. Quiere decir que se está incumpliendo. ¿Qué pasa si en una carrera cae el ciclista y se rompe la cabeza? Pues no hay carrera, pero estamos jugando al fracaso. Hay una cosa y es la siguiente. Un jefe de Estado no puede decir, esta es mi constituyente, este es mi congreso. No. Es una oportunidad colectiva que por fortuna está en un documento que no es de Colombia, sino del Consejo de Seguridad, sobre el cual recayó el compromiso del Estado de cumplir. ¿Qué pasó con la Constitución del 91? La Constitución de la Paz terminó no siendo, porque no dejaron participar a la gente. Mire, yo tengo aquí... aquí la tengo, miren. Sí. En Caracas se establecieron unas reglas del juego en la constituyente. En la constituyente hay 2 artículos relativos a esto diciendo que podrían mandar a la constituyente delegados de Caracas. Y aquí tengo la resolución diciendo, escuchemos al enviado. Era la coordinadora guerrillera la que estaba en Caracas, o sea, las FARC, el EPL y los helenos, y escogieron como vocero, aquí tengo yo, a Manuel Marulanda Vélez. ¿Y quién aceptó que fuera vocero? Ignacio Serpa Uribe, que era presidente de la Constituyente. Antonio Navarro Wolf, que era presidente de la Constituyente. Misael Pastrana Borrero, Constituyente. Alfredo Vázquez Carrizosa, Constituyente, entre otros. Y el gobierno dijo no. Entonces,
En algún momento, Cano dijo, nos vemos dentro de 6.000 muertos. Nos vemos dentro de 6.000 muertos. Argumentos que tienen tanto de largo como de ancho y ahora se quieren emplear para el favor de la izquierda. El control del gobierno sobre los recursos parafiscales podría resultar en una distribución ineficiente de los fondos que beneficie a las asociaciones progubernamentales en lugar de atender las necesidades reales del sector. El traspaso del control sindical a Gustavo Francisco Petru Rego sería un golpe fatal a la democracia. Es hora de tomar partido y dejar de ser permisivos. Es inaudito que las curules de paz voten en el legislativo igual que sus victimarios FARC comunes. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Su mandatario y las fuerzas aliadas están siguiendo una estrategia similar a la de Hugo Chávez Frías, con el objetivo de convertir a Colombia en el país más pobre del hemisferio y llevar a millones de ciudadanos a tomar las calles del mundo. Los que no han atendido razones y aprovechan ahora las acciones de las milicias urbanas primeras líneas llegarán a arrepentirse de su decisión dentro de unos años. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Estrategia de la Izquierda. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. Los hechos indican que la estrategia de la izquierda es alinearse con los delincuentes y los corruptos del país para perpetuarse en el poder. Gustavo Francisco Petru Rego es un incendiario político que ampara los intereses de los criminales, los vagos y los descerebrados para atornillarse en la silla presidencial, atomizar la Constitución y las fuerzas militares que defienden al pueblo colombiano es el único recurso que le queda a quien hizo tantos juramentos y promesas falsas. Su presidente ha dicho de 1000 formas posibles que convocará una constituyente, lo que quiere hacer violando la Constitución, y para eso se encomendó a Álvaro Leiva Durán y Luis Eduardo Montealegre Linet. Siempre se supo que una vez en el poder no lo iban a soltar. Su mandatario no es un demócrata, es un ser que detesta la división de poderes y tiene como mayor fantasía controlarlo todo y a todos. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.